Paz y gozo, mis hermanos. Nuevamente, nos reunimos para seguir adelante en esta lección, que ya estamos casi culminando de Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios. Ya vamos para el capítulo 7. Contentos, de que Dios nos dé la misericordia, la gracia, por su bondad, por su amor, para continuar conociéndole. Regocíjense, mis hermanos, porque es de gran bendición para nuestra vida lo que Dios nos revela en cada estudio, para que así podamos seguir creciendo y ser perfeccionados todos los días en nuestro carácter, en medio de nuestras debilidades. Vamos a estar todos en Biblia, vamos a ir a Reina Valera, en la que estaré leyendo, y alternaré con otras traducciones. Es importante que todos tengan sus Biblias. Vamos al capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Hoy estaré un poco con alergia. Me disculpan si hago pausas. ¿Ya estamos todos ya? Ok. Vamos al versículo 1. Vamos a estar en el versículo 1. Recordando primeramente una de las cosas que estuvimos viendo en el capítulo 16 al 18, que fueron prácticamente los últimos 3 versículos del capítulo 6, que fueron lo que hace la presencia de Dios entre su pueblo, o sea, lo que hace la presencia de Dios entre su pueblo, y el llamado a todos los cristianos a abandonar ese estilo de vida no cristiano, a ese llamado de Dios, que hace la presencia de Dios a vivir en la santidad, que es lo que pudimos ver a lo largo de toda esa serie de citas que hace el apóstol del Antiguo Testamento, así como un resumen de todas las promesas de Dios para aquellas personas que Dios les hace el llamado y que ellos responden a su llamado. Por lo menos el último versículo dice: y seré para vosotros por Padre. Amén. Entonces eso es un llamado a la purificación, que Dios mismo lo está haciendo en medio de su presencia. Vamos ahora a continuar el versículo 1, capítulo 7, y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y es lo que acabamos de, antes de leer el versículo, lo que acabamos de poder reflexionar a través de los últimos 3 versos, y que el apóstol lo continúa, o sea, es como una especie de resumen en ese versículo 1. O sea, estas promesas, que son todas las citas anteriores que estuvimos leyendo al final del capítulo 6. Por eso es que siempre tenemos que leer la Biblia en contexto, porque ella misma se interpreta, ella misma se responde, ella misma da claridad de los pasajes. Amén. Okay, seguimos leyendo el verso 2. Dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Recordemos que Pablo, ¿qué está expresando a través de sus cartas? Amor, ¿no? Amor. Él está expresando amor. Incluso, fíjense que en el versículo 1 dice: así que, amados. Fíjense que él se dirige hacia ellos como amados, y les pide que, obviamente, vivan en santidad, y por eso dice: purifiquémonos. Cuando nosotros vivimos en el temor de Dios, es prácticamente que estamos dejando que Dios gobierne nuestras vidas en espíritu, y obviamente honramos a Dios en todo lo que hacemos, Por eso voy a recordar una vez más que
cuando en varios capítulos que he resaltado bastante este versículo, el 11 del capítulo 5, la segunda carta. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Y qué vemos allí? Cuando a Dios le es manifiesto lo que somos es porque nosotros lo honramos en todo lo que hacemos. Lo honramos en todo lo que hacemos. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener como un principio. No es solo letra. No es solo oír, sino hacer, sino accionar. Conforme a nuestra convicción. Conforme a esas promesas de Dios que acabamos de ver. Entonces, fíjense que él, en ese resumen de citas que está dando, él da un tratado de fe. Y ahora él, en este verso 2, fíjense que él se involucra también y dice que a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Vamos a ver el versículo 3, dice: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Ahora él hace énfasis a una relación congregacional y obviamente se enfoca en que pues cuando un cristiano tiene una relación con Cristo va a entender lo que ellos han venido profesando. Y obviamente, acuérdense que venimos del punto donde muchos habían cerrado su corazón a Pablo, y este punto les muestra que si ellos tuviesen una relación correcta con el Señor Jesús, pues los aceptarían a ellos, los acogieran. Es posible que todos esos falsos maestros que obviamente atacaron a Pablo, posiblemente también los hayan acusado de ladrones, de robar. ¿Por qué lo vemos? Porque obviamente dice: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y esas palabras nos hacen una alusión a que posiblemente esos falsos maestros estaban señalando o acusando a Pablo en la congregación de esos casos, y él tuvo que obviamente defenderse. Eran acusaciones injustas, pero aún así Pablo siempre los consideraba con amor, por eso dice amados. Y ahora en este versículo 3 que vemos, no lo digo para condenaros, obviamente. Él nunca está llamando a la condenación. Él está llamando obviamente al arrepentimiento. Cuando se menciona la palabra morir primero, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Para morir, bueno, hace alusión a las persecuciones y las aflicciones. Y vivir, ese vivir juntos, hace alusión obviamente a seguir a Cristo. Eso hace a seguir a Cristo. Morir y vivir juntos. Esa es la alusión. Vamos a seguir leyendo y dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Versículo 5: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuerza, conflictos, de dentro, temores. Entonces, primeramente, Pablo, si vamos un poco más atrás, ¿verdad? Vemos que en el versículo 4 dice:
Porque por la mucha tribulación, versículo 4 del capítulo 2, disculpen, capítulo 2, versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Y vemos que Pablo, esta carta, se había escrito con muchas lágrimas. Él había escrito con muchas lágrimas la carta, ¿verdad? Obviamente estamos dando la carta anterior. Pero, ¿qué es lo que está obviamente mostrando? Este versículo que acabamos de leer. Este versículo que acabamos de leer. Porque, ya, disculpen que se me fue la hoja. Vamos aquí nuevamente. Estamos en vivo. Ok. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Fíjense que la carta anterior él la había escrito con muchas lágrimas, pero gracias a esa carta ellos habían cambiado. Y Pablo tenía una plena confianza en ellos. Él se sentía orgulloso de ellos. Y por eso es que dice más adelante, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuerza, conflictos de dentro y temores. A pesar de todas esas tribulaciones, el gran amor que Pablo sentía por la congregación, pues daba esa alabanza a Dios. Por eso es que Pablo se jactaba en la gracia de Dios. Por eso es que él alababa a Dios por las grandes cosas que Dios venía haciendo en la vida de Pablo. Y él siempre se ha preocupado por el bienestar espiritual de la congregación. Y eso es lo que está obviamente mostrando. Siempre se ha preocupado. Luego dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, obviamente cuando Pablo visita Macedonia, fue para recibir noticias acerca de Tito con respecto a la congregación de los Corintios. Y él no sintió temor de que esas noticias fuesen malas. Él no sintió temor, porque él dice la palabra, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Y luego dice el versículo 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Vamos a ver, el versículo 7 dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces, él no tuvo ningún temor de que esa noticia fuese mala, aunque él sufrió muchísimas luchas y muchas persecuciones. Tito trajo buenas noticias sobre lo que estaba sucediendo en la congregación de Corintios. Buenas noticias acerca de la congregación de los Corintios. Y por lo menos cuando vimos el capítulo 2, fíjense que esas noticias las vemos aquí, en el capítulo 2. Que había una persona, ¿verdad?, que había cometido pecado, ¿se acuerdan? Y eso eran parte de los acontecimientos que estaban allí. Disculpe, mi hermano. Que estaban sucediendo. Pero la buena noticia que él trajo fue que ellos estaban actuando con respecto a la relación correcta con Cristo. Entonces Dios consoló a Pablo mediante esas noticias sobre el cambio de actitud de los corintios. Dios consoló a Pablo. Y por eso es que Pablo en muchas
ocasiones Él repite cómo Dios pues obra grandes cosas a través de la fragilidad y la debilidad de su cuerpo y de cada uno de los creyentes cuando obviamente nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos abatidos. Entonces, vamos a seguir leyendo. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte, por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? ¿Cuál era la consolación que Dios dio a Pablo? Por eso es que dice el versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y los consoló por eso, por la buena noticia que trajo Tito, ¿verdad? A pesar de que aquella carta fue escrita con muchas lágrimas, que fue llevada por Tito personalmente, es lo que hasta ahora las teorías muestran, la buena noticia fue que tuvo resultados positivos. Y fíjense que acá, cuando empezamos a leer lo que habla Pablo del arrepentimiento, vemos cómo nos muestra el motivo, ¿verdad? El motivo que lo llevó a escribir esa carta con muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque vemos que había en la congregación una persona que había cometido un pecado grave. Vemos también que Pablo lo reprende. Vemos también que la congregación no se unió a Pablo para reprender al pecador. Y por eso Pablo tuvo que escribir una carta. Y obviamente, pues, esa carta llevó a la congregación a ser contristada. Entonces, por eso es que vemos aquí, vamos a volverlo a leer, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, versículo 8, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Espero que se esté entendiendo esto, aunque se me está dificultando por la alergia, pero espero que se esté entendiendo. Si no se está entendiendo, pueden preguntar. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la carta llevó a la congregación a una tristeza, a ser contristada, pero de una manera positiva, ¿verdad? Porque esa carta implicó un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento obviamente expresa un cambio emocional y una transformación en la persona. Como lo pudimos ver, vamos a seguir leyendo, versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Y vemos que hay una lista, ¿verdad?, de palabras que están expresando ese cambio. Y eso lo único que nos lleva es a lo que dice el versículo 10. O sea, el versículo 11 nos manda al versículo 10. Vamos a leer el versículo 11 nuevamente. Dice, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, ya entendemos eso, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación?
en todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, el versículo 10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Ve? ¿Qué produjo en ello? La carta produjo arrepentimiento que los lleva a la salvación. Por eso era una buena noticia, por eso es que Dios lo consoló a él con la noticia que trajo Tito. Entonces, la carta no estaba haciendo ningún daño, sino los estaba llevando a la correcta relación con Dios, que es lo que venimos hablando desde ya hace un tiempo, desde que comenzamos la carta. ¿Ven? Entonces, también que está afirmando Pablo aquí, que es lo que estamos viendo, que hay dos tipos de tristeza, ¿verdad? Hay dos tipos de tristeza. Incluso hay tristezas que incluso por su propio pecado, pero no se vuelve a Dios por su misericordia, sino que permanece en una muerte espiritual. Y eso es lo que nos está hablando el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay personas que, conocen el pecado, pero están muertos espiritualmente. No les produce una transformación, no les produce un cambio. Ese arrepentimiento no es para salvación. Hay que tener cuidado con eso. Permanece en una muerte espiritual. Entonces, si nos volvemos a Dios y le pedimos su misericordia, obviamente en ese amor que Cristo tuvo por nosotros, este dolor va a ser un dolor transformador, que es lo que está sucediendo aquí. Nos va a conducir, el dolor nos va a conducir al arrepentimiento y a la salvación por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces, eso fue lo que vimos en el capítulo 2, cuando obviamente la congregación perdonó, ¿no?, al pecador, y el pecador se arrepintió, Pablo lo perdonó. ¿Y qué hizo Pablo? Cuando lo vimos en el capítulo 2, vimos que Pablo le pidió a la congregación que rodeara al pecador con amor. Bueno, al pecador arrepentido, esa es la palabra correcta, al pecador arrepentido, con amor. Entonces esa palabra es importante que la entendamos. Por eso Pablo entonces se está consolando, porque la congregación y el pecador arrepentido han encontrado el camino de regreso a una relación correcta con Cristo su Salvador. Amén. Eso es lo que podemos ver ahora en el versículo 13. Vamos a verlo. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Versículo 14. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Versículo 16, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo culmina con mucha alabanza, ¿verdad? Mucha alabanza. Estamos viendo que Pablo está terminando regocijándose. Pero regocijándose ¿en qué? En el consuelo, que es el contexto, en el consuelo. Y él también se alegra a la alegría de Tito por los buenos avances que había en esta comunidad, en esta congregación. La vida de transformación, la vida de purificación, de santidad que se estaba expresando en los corintios. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, Pablo amaba esta congregación, lo pudimos ver. Pablo amaba esta congregación. Y cuando hablaba de Tito, los elogiaba a ellos. Porque acuérdense que por eso incluye a Tito, porque había un elogio en medio de todo
lo que estaba sucediendo, ya que Tito también amaba mucho a esta congregación. Y la referencia de la alegría, la alabanza y el gozo también puede venir de acuerdo a la disposición de la congregación, pues a Tito y también al apoyo de la colecta, que eso lo pudimos ver en un pasaje anterior, ¿verdad? Cuando se apoyaba a la colecta, sonó de la colecta, y que era para los cristianos de Jerusalén. Ahora, que este tema, ¿por qué digo que probablemente podía haber, esa alabanza podía ser alusiva a la disposición de los corintios con respecto a apoyar pues a la colecta de Jerusalén? Porque ahora, a partir del capítulo 8, vamos a empezar a hablar de la colecta, y por eso ustedes mismos van a ir discerniendo. Entonces, para seguir, a Pablo realmente, en medio del gozo, ni siquiera él, por lo que pudimos ver en el versículo 5, ¿verdad? O sea, que él no tuvo reposo de ningún tipo y que fue atribulado en todo. Podemos ver prácticamente que su bienestar personal no era de gran importancia con respecto a lo que sucedía en Corinto. Para él era más importante el bienestar de los corintios, el crecimiento espiritual de los corintios, y también incluso de Tito, por lo que estamos viendo en estos últimos versículos. Por eso se gozaba, ¿ve? Por eso se gozaba. Y por eso es que comienza el versículo 1 del capítulo 7, así que amado, y ese amado es real, no es un amado solo de palabras, es un amado real, los amaba mucho, era muy importante, era el centro de su preocupación, ¿ve? Al igual que cada uno de los colaboradores. Tito también amaba a la congregación, por lo que estamos viendo acá. Y pues realmente al final de todo podemos ver que ellos pues también se volvieron a Tito. Al final de todo ellos también se volvieron a Tito, porque quizás también ellos tenían un cierto recelo por el tema de que Tito era un colaborador de Pablo, pero se volvieron a Tito con amor. Se volvieron a Tito con amor. Y por eso dice, su cariño y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Y eso es hablando de Tito. ¿Ven? Y obviamente pues ahí podemos ver que ellos también se volvieron a Tito con mucho amor, y esa era parte del regocijo que tenía Pablo, pues de que se estaban restaurando, y también estaban restaurando su correcta relación con Dios. Y eso pues era un caminar que obviamente para todos los que estamos al frente nos causa un gozo enorme el ver pues a nuestros hermanos tener una relación correcta con Dios y llevar una vida pues en el orden de Dios y en el agrado de Dios, esperando fielmente aquella venida, aquel día glorioso pues en el que todos estaremos con Él. Bueno, mi hermano, hasta aquí llegamos al capítulo 7, ahora nos vamos al capítulo 8. Creo que este capítulo 7 culmina prácticamente esta sección que venimos hablando desde el 2, aunque todo va en contexto igual, pero hay una sección que culmina aquí y que hace que se entiendan otros capítulos. Pero ahora vamos al capítulo 8 y seguimos gozándonos en medio de esta hermosa epístola que tiene mucho que enseñarnos y creo que debe producir en nosotros arrepentimiento para salvación.